Muy buenos días para todos. Les agradecemos la presencia y en nombre de la Universidad Distrital Francisco de Caldas, del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUD, que es un instituto de nuestra querida Universidad Distrital, pues les damos la bienvenida a este foro de la consulta anticorrupción y le doy la bienvenida y el agradecimiento por compartir este espacio al profesor Navarro Wolf, al profesor Mauricio Dueñas, Jefferson Mauricio Dueñas. El profesor Dueñas ha sido abogado, consultor y es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, y el doctor Antonio Navarro, pues ustedes conocen muy bien, miembro del Partido Alianza Verde y promotor de la consulta anticorrupción. Sí, señor. De igual manera, saludo de manera especial al director del instituto, el profesor Wilson Díaz, y a nuestro representante de los egresados en el Consejo Superior, quien ha sido parte de este escenario. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes, a los profesores que nos acompañan, a los estudiantes, y decirles que este foro abierto significa para la universidad generar los espacios de discusión, generar los espacios de reflexión democrática a los cuales está llamada la universidad. La universidad pone, digamos, en apertura estos escenarios y estos espacios que son de índole académico, en los cuales pues se llama a la reflexión de manera pluralista, de manera democrática, para que cada una de las personas y digamos se hagan unos criterios de análisis, unas reflexiones en torno a lo que está llamando esta consulta anticorrupción, y que cada uno construya desde su propio escenario, desde su propio contexto, pues lo que considere más apropiado y más propicio para la participación en esta consulta. Entonces, desde esa iniciativa, un poco de la universidad como universidad pública y lo que representa para la ciudad de Bogotá, es que la universidad presta y se pone a disposición en estos escenarios de trabajo y de discusión. Personalmente, debo decirles, represento la institucionalidad en nombre del señor rector, el profesor Ricardo García Duarte, quien el día de hoy pues estaba programado para liderar este foro, pero estamos en Consejo Superior Universitario. Al día de hoy está en proceso la discusión de reforma estatutaria en la universidad, razón por la cual, digamos, hoy tenemos una sesión plenaria del Consejo Superior y estamos en eso. De antemano, pues como vicerrector de la universidad les voy a pedir disculpas, hago la instalación del evento y me toca retirarme porque pues estoy precisamente en el Consejo Superior. Y pues muchísimas gracias nuevamente para nuestros invitados y espero todo el éxito y la construcción que merece de parte de ustedes, los jóvenes que representan el cambio en el país, los jóvenes que son los que deben asumir las responsabilidades y los nuevos retos de cara al futuro y a la construcción de la sociedad y del país en Colombia. Estas reflexiones muy bien fundamentadas y muy bien construidas en esa creación conceptual que todos tenemos que hacer en estos espacios de reflexión, son los que ayudan para que se tomen las mejores decisiones frente a este escenario que es muy particular de esta consulta anticorrupción que se viene promoviendo en el país. Entonces, muchas gracias y mucho éxito en este evento. Bueno, muchas gracias al vicerrector, al doctor Antonio Navarro, al doctor Jefferson y al director del Instituto Wilson Díaz por hacerse partícipe hoy en este evento. A ustedes gracias por asistir y por demostrar interés en este tipo de temas que son coyunturales e importantes para todo el país. Tenemos una metodología propuesta, es hacer un sorteo para poder discutir y debatir sobre las preguntas de la consulta, pero el doctor Jefferson me ha pedido el favor de que comencemos con la pregunta número 1 y con su intervención, dado que es la pregunta que desencadena las otras 6 y con las que se articula. Le voy a dar la palabra a él, cada intervención proponemos que sea 5 minutos
y con una réplica de 2 para que podamos discutirlas todas. Más o menos a las 11:30 vamos a recoger las preguntas que tengan ustedes para hacérselas a ellos y poder cerrar el debate a las 12 del día. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Yo no quería empezar, quería que empezáramos con la pregunta 1, pero bueno, no hay ningún problema. Y creo que hoy me va a tocar hacer un poco el papel de malo en la intervención, y es el mostrar la cara amarga de lo que puede ser la consulta anticorrupción. Por eso, digamos, creo que, aunque hay un claro defensor de la consulta, yo también quiero precisar que estoy de acuerdo con la orientación general de la consulta, me parece que está muy bien intencionada políticamente, pero que jurídicamente y en la práctica puede ser un caos y puede ser, digamos, desastrosa por las razones que voy a tratar de explicar a continuación. La pregunta 1, que digamos es con la que estamos más familiarizados, es la que pretende reducir y poner un tope al salario de los altos funcionarios del Estado, o un tope de 25 salarios mínimos, lo cual es indicativo y es sugestivo a la hora de reducir niveles de inequidad en una sociedad como la colombiana. Sin embargo, yo quiero plantear aquí 2 reflexiones como introductorias y para que creo que pueden servir transversalmente para toda la discusión, y es: primero, en una democracia constitucional no todo se puede dejar al pueblo, y eso suena un poquito feo de entrada, pero hay que tener en cuenta eso a la hora de examinar ciertas preguntas, no como esta, sino las implicaciones que puede tener. Quería mencionar solo 3 o 4 ejemplos de preguntas a las que seguramente, bueno, no todas, pero seguramente votarían favorablemente, pero que resultan problemáticas. La primera: si estarían ustedes, por ejemplo, si se les sometiera a una consulta popular, con que se redujera el IVA del 19 al 10%, teniendo en cuenta que el IVA es uno de los impuestos más regresivos y que afecta a las clases más desfavorecidas. Segundo, si también para reducir la inequidad estaríamos de acuerdo, por ejemplo, con duplicar el valor del salario mínimo. ¿Cómo votarían ustedes? Seguramente muchos de ustedes dirían sí. Tercero y cuarto, que son más problemáticos, tiene que ver con si estarían de acuerdo ustedes con la prisión perpetua a violadores o agresores sexuales de menores. Y el cuarto, que quiero plantear, no para que lo respondamos, sino para que pensemos un poco las implicaciones de una consulta como esta, es si, por ejemplo, ustedes estarían de acuerdo con someter, o que se votase, que la adopción de menores de edad fueran solo por parejas conformadas por hombre y mujer. ¿A qué voy con estas preguntas? En una democracia no todo se puede consultar, porque hay asuntos que por razones fiscales o por versar sobre derechos de minorías no se pueden consultar, ¿sí? Eso suena un poco odioso, pero es el producto de experiencias trágicas de nuestra historia. Por ejemplo, y este es un caso dramático, pero es cierto, el ascenso de Hitler al poder es un ascenso democrático, ¿sí? Es un ascenso legítimo, pero que desencadenó lo que desencadenó. Entonces, esto nos ha llevado a decir, venga, la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana tiene sus límites, y en la Constitución, en la ley, en el caso colombiano, se establecieron algunos límites. ¿Cuáles son esos límites? Justamente los que tienen que ver con los asuntos más sensibles, o porque son fiscalmente sensibles, o porque son políticamente impopulares, o los que pueden generar esas dificultades. Uno de esos asuntos es el que tiene que ver con la reforma a la Constitución. La Constitución no se puede reformar por una consulta popular. La Constitución se puede reformar por otras vías, pero no por una consulta popular, por un lado. Y por el otro, el régimen salarial de los servidores públicos, que es lo que se va a regular acá, tampoco se puede, la ley establece, tampoco se puede modificar por una consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final del día? En el mejor de los escenarios, digamos que la gente, que los ciudadanos vamos, votamos, yo voy a votar la consulta, que los ciudadanos vamos, votamos, y se aprueba la pregunta 1, reducir el tope de salarios, pues va a ser una propuesta que es inviable, que tarde o temprano o la Corte Constitucional o el Consejo de Estado la van a anular, la van a suprimir,
porque, digamos, desde su origen estaba prohibida en la Constitución. Entonces es bueno que nosotros como ciudadanos sepamos, y por eso yo presenté una demanda ante el Consejo de Estado que está ahí pendiente, que probablemente no la van a resolver antes, pero que sepamos que, aunque está bien intencionada la consulta, pues esta pregunta por lo menos, y seguramente muchas otras, al final del día no van a servir, porque por la vía de la consulta popular no se pueden reformar este tipo de medidas. Eso, digamos, como para que lo tengamos en cuenta y sepamos que probablemente muchas de nuestras expectativas en torno a esta pregunta se van a ver frustradas, y al final del día pues se perdió esa plática y se le dijo, se le advirtió, porque se va a caer. ¿Sí? Suena feo, pero digamos, son las reglas de juego, y las reglas de juego, así como en política no todo vale, pues en democracia no todo se puede por esta vía. ¿Sí? Esta es una de las preguntas que creo que seguramente se va a caer, y por eso la reflexión en torno a esta pregunta y a los problemas que puede tener. Con esto entonces, digamos, como reflexión introductoria, para dar la palabra a los demás expositores. Buenas tardes a todos y todas. Quiero iniciar, digamos, para construir como la discusión y seguir con el elemento que estaba presentando el profesor Mauricio, es mostrar qué es la corrupción, ¿no? Naciones Unidas, y la voy a leer, plantea que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades, socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionarse servicios pagos y adelantar la ayuda exterior a la inversión. Todos sabemos y hablamos, digamos, y un punto que plantea el profesor Mauricio que es interesante que empecemos a reflexionar es el efecto de la corrupción, ¿no? Hay que partir de un hecho que la corrupción no está en el ADN colombiano, no es algo característico a nosotros, que es, digamos que ahorita todo el discurso que también se está construyendo de fatalista, donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la tierra de la corrupción, tenemos que también moderarlo, en el sentido de que nos podemos convertir en lo mismo que queremos erradicar, y eso es algo que nos demuestra la historia y que tenemos que tenerlo claro. Entonces, el fenómeno de la corrupción como tal nos muestra dos grandes momentos, diría yo. Un momento en el que la corrupción estaba relacionada con el actuar del funcionario público, cuando el Estado era fuerte y era grande, las coimas de alguna forma era una estrategia de subsidio que tenía el Estado. Los bajos sueldos de los empleados públicos y la policía de alguna forma llevaba soterradamente, digamos, y nunca se ha atacado a que el policía compensara su bajo sueldo con este esquema. Ese hecho llevó a que de alguna manera se creyera que el Estado obeso, digamos, dentro de estas categorías corpóreas, tuviera que ser reducida, tuviera que adelgazarse. Y entonces en la década del 90 y bueno, y a finales de los 80 en Latinoamérica, surge la lógica de la privatización. Pero esa lógica de la privatización, desde mi perspectiva, lo que generó fue que simplemente el privado empezara a cooptar al Estado. Y de alguna manera esa apología donde mostrábamos que la ley del mercado iba a prevalecer sobre los intereses individuales, pues terminó y estamos demostrando que está totalmente socavada. Que la lógica donde el privado iba a tener más eficiente terminó totalmente desterrado, desde Enron en Estados Unidos o de Brecht en Colombia, y nos plantea, digamos, la necesidad de cuál es la lógica del Estado y cuál, digamos, debe ser la articulación que debe generar la academia y la sociedad frente a este fenómeno que es un cáncer. ¿Qué es un cáncer? Un cáncer es una célula que hace algo que no debe hacer. El concepto de corrupción viene de romper algo juntos, ¿no? Corromper.
Entonces, cuando rompemos entre dos, digamos que no existe el funcionario público solo, sino existe ahora una intervención del privado que trata de corromper al Estado, al funcionario público o al Estado como tal, o gobierno, y corromper y romper las reglas, la moralidad para que entre todos, digamos, tengamos reglas conjuntas y actuemos conjuntamente. Entonces, aquí tendremos que empezar, digamos, a reflexionar sobre esos elementos de la corrupción donde parte, digamos, un hecho, que es la propuesta que está planteando el profesor Mauricio de decir, listo, ahí sí como plantearon y es las dicotomías que presenta la democracia. Por un lado, y ahí sí el adagio de la reflexión judio-cristiana que plantea que cuando fueron a liberar a Jesucristo, la gente votó porque se quedara Barrabás. Entonces, aquí tendríamos que empezar a mirar, listo, de verdad digamos, en un país con tantas necesidades, con tanta desigualdad social, tiene que pagar sueldos tan altos. El profesor Mauricio me imagino que tomará mi idea de decir, listo, pero es que si establecemos que son los bajos sueldos lo que llevan a que el funcionario público sea corrupto, es lo que impide su corrupción, aquí entendería otra variable que es el hecho de, bueno, es el poder y las ansias de poder y el poder a través del dinero el que va construyendo eso. Entonces, le dejo como este primer punto, doctor Navarro, para que iniciemos la discusión. Bueno, mucho gusto en saludarlo, muchas gracias por la invitación. A ver, primero, ¿por qué bajar de 40 a 25 salarios mínimos la remuneración de los funcionarios del Estado que están en el artículo 197 de la Constitución, no de otros? Pues también se ha dicho, se le va a bajar a los jueces, a estos, a los otros, no. Una lista expresa y taxativa de los que están en el 197, que son altos funcionarios del Estado, magistrados de las altas cortes, generales de la República, el procurador, el contralor, el fiscal, los congresistas del país, que se están ganando 40 salarios mínimos, por bajarlo a 25. El promedio de los salarios de los congresistas de América Latina es 25 salarios mínimos. Colombia tiene uno de los niveles salariales de los congresistas más altos del continente, solamente superado por Brasil y creo que Chile. Del resto, los congresos de América Latina ganan 25 salarios mínimos, que es una cantidad suficientemente buena en pesos, 19,5 millones de pesos mensuales. No estamos bajándoles así a 5 millones de pesos, 19,5. De manera que no es una cifra, digamos, caprichosa, sino que tiene como objeto disminuir la brecha salarial pagada con dinero del Estado dentro de una lógica que tenga razonable, un valor razonable en América Latina. Segundo, se dice que es inconstitucional. Yo quiero leer el único artículo de la Constitución que tiene que ver con los salarios de los congresistas. Artículo 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificado que para el efecto expide el Contralor General de la República. Aquí no se fija el piso o el techo, se dice se reajustará. De manera que no es necesaria una reforma constitucional para establecer que la cantidad baja de 40 a 25 salarios mínimos. Me pueden decir, pero si llega a sobrepasar en el reajuste, entonces empieza a incumplir la Constitución. Pero esos 40 salarios mínimos no fueron fijados por Constitución, fueron fijados por ley y por lo tanto se pueden modificar por ley. Así como, esa es una decisión que se tomó en el año 1992, después de la Constituyente, y por lo tanto se puede modificar con el mismo instrumento con que se fijó inicialmente esos 40 salarios mínimos, que es una ley. Ahora, hay que entender que el mandato de la consulta no es automático, sino que el mandato de la consulta lo que hace es volver obligatoria la expedición de leyes que interpreten de manera exacta lo que dice la consulta. Y esa ley las expide el Congreso y tiene un plazo de 1 año. Si en 1 año no expidió la ley debe ser expedida
por el presidente de la República mediante decreto ley. Y por lo tanto, si los miembros de la rama judicial se pueden ver afectados porque tienen sus salarios ligados a los de los magistrados de las altas cortes, pues se desamarran en la ley y punto. Porque no se puede hacer, no es obligatorio, sino lo que dice la consulta. Y la consulta habla de la remuneración de los altos funcionarios del Estado, incluidos en el artículo 197, y ahí no están los jueces ni están los empleados de la rama judicial, excepto los magistrados de las altas cortes. De manera que yo creo que es un mecanismo que es legalmente viable, que es además justo, que esto responde al promedio de América Latina, y que yo estoy de acuerdo con usted, y lo dice la ley que estableció la consulta popular, que temas como los temas tributarios no pueden ser objeto de consulta popular, porque claro, una consulta popular dice que los impuestos sean cero y todos a lo mejor votamos la mayoría que sí, y si los impuestos ceros pues no puede funcionar el Estado, y si no funciona el Estado apague y vámonos, nos pasa lo de Venezuela. Entonces, evidentemente hay temas que no, pero este tema, sobre este tema, además, Transparencia por Colombia y una serie de entidades y ONGs han considerado que es legal el texto de la pregunta y que se puede votar con la realidad de que no se está en contra de las normas que establecen en qué se pueden usar elementos de consulta popular y en qué no. Finalmente, para no alargarme, les diría que estamos inaugurando la consulta popular. Se creó hace 27 años en la Constitución y está sin inaugurar. Estamos inaugurando la consulta popular, uno de los instrumentos de democracia participativa, que es un enriquecimiento de la democracia. Yo fui constituyente o presidente de la Asamblea Constituyente, ustedes en esa época no habían nacido muchos de ustedes, yo ya soy, digamos, un veterano, y cuando firmamos la Constitución pensábamos que habíamos dado el paso de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, y de participación poquísimo hemos hecho en estos 27 años. De manera que pongamos a funcionar la democracia participativa en un tema tan sensible como la consulta anticorrupción. Bueno, las anteriores son unas reflexiones introductorias, ahora yo quisiera que nos concentráramos ya específicamente en esta primera pregunta. Y si la leemos, esa primera pregunta, a ver si la tengo aquí en la mano, o si la podemos leer, dice. Esto es una consulta, voto popular, consulta popular anticorrupción, ¿no? Entonces la primera pregunta dice, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios legales, mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo tal? Entonces lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cuál es la relación entre corrupción y salario? Es inequitativo sin duda, o sea, yo no cuestiono que haya una inequidad entre un salario de un congresista, de un magistrado, de un general y el salario mínimo que está en 700, 800 mil pesos. Hay una inequidad definitiva, pero ¿es eso corrupción? Y ahí empezamos a preguntarnos, bueno, es discutible la corrupción. De hecho, lo que se plantea en algunos escenarios, y esta misma discusión está en México hoy, es si los salarios bajos son los que de alguna manera estimulan la corrupción. Estimula la corrupción, no asegura que el salario alto no, de hecho tenemos ejemplos y muchos, ¿sí? Pero es discutible que haya una relación directa entre corrupción y salario. Si hay una relación de inequidad, de acuerdo, pero se está generando una suerte de fraude al elector al decirle que esto es para luchar contra la corrupción. Entonces digamos que es para reducir la inequidad. No todos los congresistas son corruptos, he aquí el mejor ejemplo de eso. Entonces tenemos que, claro que no podemos asociar salario versus corrupción, no, nada, ese es un primer elemento. Segundo, y hay que tener en cuenta eso, que es inequitativa, sí, pero eso no es corrupción. Ese es el debate en México. De hecho, en México, López Obrador propuso eso, está en discusión en el orden del día, y uno de los mensajes es, no nos obliguen a ser corruptos, es uno de los argumentos, y suena feo, pero los salarios particular o artificialmente bajos
son los que estimulan, en la práctica pueden generar ese efecto de estimular esa corrupción. Segundo, ahí hay una suerte de fraude al elector en ese punto, pero también hay una suerte de afectación a la libertad de elección de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esa pregunta es una pregunta que en última es una pregunta compleja, porque está preguntando si se quiere reducir salario de congresistas, de magistrados, de otros altos servidores del Estado. Es decir, no estamos focalizándola, sino que la estoy extendiendo, asociándola a todos los demás servidores públicos. Entonces hay una pregunta compleja que valdría la pena ver si hubiese sido deseable que se controlara a su alcance. Tercero, ¿cuál es el efecto práctico de esta pregunta? Es una reducción en cascada de los salarios. Y se quiera o no decir, el salario, por ejemplo, de los fiscales, por ejemplo, de muchos servidores públicos, jueces en sus diferentes categorías, está ligado al salario de los congresistas, al salario de los magistrados titulares. ¿Y por qué está ligado? Porque dice, será del 80%, será del 50% de lo que gane tal. Y en ese orden de ideas, entonces hay una conexidad directa entre lo uno y lo otro. Claro, lo que plantea el senador Navarro es cierto, y uno puede decir, no, pero es que solo está concebido para los altos cargos. Sí, pero resulta que el efecto es cascada, porque no se puede imaginar una entidad donde gane alguien más que el jefe, ¿sí? Sería deseable. Ahora, eso es problema de inequidad, no es problema de corrupción. Tercero, resulta que la ley estatutaria que aprobó el Congreso dice, bueno, primero si se reforma o no la Constitución, ya leyó el senador el artículo 187 y ahí hay una discusión sobre si eso implicaría hacer regresivo el salario, que una persona tenga un salario y se le reduzca, eso puede ser inconstitucional, no solo el artículo 187. Pero bueno, resulta que la ley estatutaria dice expresamente lo siguiente: no se pueden presentar iniciativas populares o consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los consejos o la JAL sobre las siguientes materias, y la primera es las que sean de iniciativa exclusiva del gobierno. O sea, la ley estatutaria, esta ley tuvo control de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dijo, hombre, esto está bien, porque es que no todo se puede consultar, los impuestos, pero resulta que el régimen salarial de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, es un asunto que tiene iniciativa exclusiva del gobierno. Entonces, es claro que es uno de esos puntos, como los impuestos, que no se pueden consultar. Entonces, si la ley dice una cosa, pues, hombre, no nos saltemos la ley, respetemos y busquemos cuál es el cauce procesal para hacerlo, un referendo, una asamblea constituyente, es decir, vías ahí, pero no esta no, al final no va a ser la solución. Y tercero, el alcance y la fuerza vinculante de la consulta, y aquí es donde creo yo que es donde se genera el mayor engaño a los ciudadanos. ¿Por qué? Dice, no, es que esto no se incorpora automáticamente al ordenamiento, y eso es cierto. El Congreso tiene que tramitar la ley dentro de un año, y si no lo hace dentro de un año, entonces el presidente expide un decreto y se aprueba. Efectivamente la cosa es así, pero ¿qué pasa? Resulta que ya dijimos que no se podía, porque era el régimen salarial de los servidores públicos es de reserva de iniciativa exclusiva del gobierno. Entonces, le está obligando al gobierno a hacer algo que es de su iniciativa, y eso tiene problemas a la hora de quién debe dirigir las relaciones. Si yo consultara el tema de los impuestos o el tema, y ojo porque ese tema lo van a tener que, se acordarán de mí ustedes dentro de poco porque ya lo anunciaron, el tema de la prisión perpetua, si se puede consultar si la prisión perpetua a los violadores. Ese es un tema problemático, y entonces diríamos, si no lo aprueba el Congreso, entonces se expide por decreto. Pues no, hay asuntos que no se pueden hacer por esta vía y punto. Entonces, al final del día, esta pregunta se va a caer, y ahí entonces se le dijo, ustedes van a sentirse frustrados, y pues eso es, ustedes que son ingenieros, que por ahí no puede ir el puente, que no, digamos, se cayó, bueno, se le dijo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los límites dentro del escenario previsto para eso, ¿vale? ¿A mí? Bueno, muy bien, vamos uno por uno a las objeciones que las he oído ya varias veces en otros foros. Primero, que el salario está ligado a la corrupción. Si el que se gana 19,5 millones de pesos, si le lo rebajamos de 31 a 19,
se ve obligado a robar, estamos jodidos en este país, sinceramente hablando. Yo soy ingeniero y les digo una cosa, ese salario es un salario sumamente generoso, el de 19,5, y mucha gente nos dice, rebájenselo más, no nos pueden ganar tanta plata. Y hay muchos países donde ganan menos los altos funcionarios del Estado. De manera que eso, la ligación entre un salario de esa naturaleza y corrupción no es real, y como lo decía usted mismo, aquí tenemos el cartel de la toga, unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con salarios de 40 salarios mínimos mensuales vigentes, vendiendo fallos judiciales, o acusaciones contra un magistrado de la Corte Constitucional, el magistrado Pretel, que está en juicio, por lo mismo, por estar revisando tutelas por dinero. De verdad que ahí hay un tema. Hay un tema importante que no está aquí y que no es parte de estas preguntas, porque no todo lo que está contra la corrupción está aquí, son los costos de las campañas políticas. Mientras las campañas políticas sigan costando lo que cuestan, nunca va a haber dinero suficiente. No importa si le sube de 40 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes el salario, pero tampoco lo va a afectar porque sea 25. La mermelada que reciben los congresistas, el 70% de los congresistas, está asociada a otras de las preguntas que hay en la consulta, es a la manipulación de los contratos para sacar dinero para financiar las campañas políticas. Entonces hay una cosa complementaria importante que tenemos que preocuparnos, que es el tema del costo de las campañas políticas en el país. 2. Quiero leer la lista para que quede claro que son los altos funcionarios del Estado. Mire, una cosa que es fundamental es la diferencia entre un proyecto de ley que presenta el gobierno o un grupo de ciudadanos o un grupo de congresistas y lo que sea de la consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción vuelve forzosa la expedición de la ley en los términos en que la pregunta sea respondida y pase el umbral. Lo vuelve forzoso. Si lo presenta el gobierno, el Congreso lo puede modificar o lo puede negar o pueden simplemente no aprobarlo. Pero si es un mandato ciudadano, es obligatorio. Esa es la diferencia. El presidente Duque presentó unas preguntas, parte de ellas de la consulta anticorrupción, y por ser presentado el nuevo presidente no significa que el Congreso tenga que aprobarlas. En cambio, si el mandato es en las urnas, se vuelve obligatorio, forzoso, en los términos que está aprobado y exclusivamente en esos términos. Y habla de la remuneración de los funcionarios que están en el artículo 197 de la Constitución. Leo: ministro, director del Departamento Administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandante de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador del Departamento o Alcalde. No más. No se le puede aplicar a nadie más. Si los jueces hoy, ya lo dije pero lo repito, tienen su salario ligado al de los magistrados, la ley los desliga y punto, porque no se le puede aplicar a los jueces. Y si esto produce la disminución de los salarios de los jueces, pues hay que modificar la ley para que no sea así, porque esto se va a hacer mediante ley. O sea, esta es la lista de los altos funcionarios del Estado, que son unos 500 que serían los que tendrían como resultado esta medida. ¿Qué es iniciativa exclusiva del gobierno? Ya sobre eso hay pues una discusión. Y viene el tema de la fuerza vinculante. No se puede porque esto no lo hace el gobierno. Mire, aquí hay una discusión jurídica. Yo he aprendido como ingeniero que los ingenieros somos buenos abogados porque tenemos lógica para entender entender los procesos. Vamos a suponer sobre esto hay diversas opiniones. Hay quienes opinan como usted y quienes opinan que no es tan obligatorio y vinculante el tema de los salarios, que no es exclusivamente función del gobierno, sino que también lo puede hacer una consulta popular. Aquí hay un antecedente clarísimo. En 1990 se votó una iniciativa que se llamó la séptima papeleta. La séptima papeleta era
que se le haya una asamblea constituyente en Colombia. Eso no existía en la Constitución colombiana. La figura de asamblea constituyente no existía en la Constitución. Y hubo asamblea constituyente, y hizo la nueva Constitución. Y esa nueva Constitución está vigente hoy. ¿Y qué ha dicho sobre eso la Corte Constitucional? Que fue el constituyente primario el que dio la orden de que se hiciera. Y punto. Si el constituyente primario dice que hay que bajarle el sueldo a los actuales senadores y representantes altos funcionarios del Estado, ¿qué gobierno se va a oponer a expedir la ley correspondiente? Ningún gobierno, porque en última instancia la democracia tiene un elemento fundamental que es el dueño del poder real, que es el ciudadano. Y son normas aquí con unas condiciones de exigencia bárbaras. Sin financiación estatal, ni un peso, 0 pesos de financiación estatal. Aquí para elegir un edil hay financiación estatal. Pero para la consulta anticorrupción hay 0 pesos de financiación estatal, sin financiación estatal, sin publicidad en los medios, dependiendo solamente del voz a voz y de los foros en las universidades y de las redes sociales, que hoy afortunadamente existen. Tenemos que sacar 1/3 del censo electoral, oye, una cantidad tremenda, 12.2 millones de votos o más, y si no, no es válido, no se pasa el umbral. Si somos capaces de hacer ese milagro, me va a decir cualquier abogado, le va a decir a un ingeniero que es mejor abogado que los ingenieros a veces, que ese resultado no es vinculante, es más vinculante que cualquiera. Así que muchachos, a votar con ganas, eso no se toca, para que aquí haya menos injusticia salarial, porque usted tiene razón, ese sí se la doy plenamente. Esto es un tema de justicia salarial más que de corrupción, y en eso tiene razón, pero es lo más atractivo, es el gancho para que la gente se interese por esta consulta. Mire, hasta hay un señor gritón por allá en Medellín, que está en la calle Junín, que excepto a Uribe, a todos los políticos que por allá van les grita. Fue Claudia López, le gritó, a mí me gritó, a Vargas Lleras le gritó, al que vaya por allá le grita, porque él es, digamos, bien sectario. Y ese señor dice, yo voy a votar para bajarle el salario a todos estos tipos que están ganando tanta plata justamente en un país donde el salario promedio de los ciudadanos llega a 1 millón de pesos. De manera que hasta los más radicales de radicales sienten que esto es justo, que esto es recto, y por eso hay que volverlo realidad pasando el umbral. Bueno, voy a tratar de unificar, hacer como una lectura en torno, digamos, a que obviamente la corrupción es un fenómeno social. Y George Simmel planteaba que las tensiones sociales que generan, digamos, las dinámicas sociales son las que van articulando y van generando, digamos, una lucha dentro de las sociedades, dentro de lo que se denomina el interés individual en correlación con el interés colectivo. Algo que plantea el doctor Navarro, es importante establecerlo, es, claro, ¿qué genera, digamos, la corrupción y a dónde llega la corrupción? La corrupción parte del hecho del deseo, ¿no? Como de alguna manera, y eso es lo probioso del sistema capitalista, de alguna manera, que te bombardea todos los días con ten el mejor celular, ten una cantidad de cosas, estamos bombardeando y queriendo tener. Y como alguna vez decían en algún lado, lo que me separa de una migaja de pan o un pan es un vidrio, y ese vidrio lo puedo romper con una patada, lo que termina, digamos, generando, digamos, una apología a querer tener algo, digamos, que no puede tener. Entonces, esta perspectiva, digamos, del análisis sistémico, si vamos a hacer digamos, el análisis sistémico de la corrupción, tiene que estar establecido sobre, bueno, los intereses individuales que van generando, digamos, frustración a partir de una sociedad. Y entonces, claro, el fenómeno, digamos, podría estar abocado a que si hay alguien que gana 30 millones de pesos, que es demasiada plata, no sé cómo harán, pero cierto que usted ahorita es desempleado, pero por lo menos termina diciendo y pensemos en eso. Entonces, eso va generando de alguna forma una apología a usted querer ganarse 30 millones de pesos, no sé para qué, y para tener ciertas cosas. Entonces yo sí vería, digamos, una correlación directa en el hecho de la injusticia como tal. Lo que va cultivando, digamos, lo que Galton denominaba las violencias estructurales.
Porque cuando no tenemos, digamos, y vemos que alguien gana más, y entonces, ¿por qué él está bendecido para ganar 30 millones de pesos? Yo tengo doctorado, entonces he estudiado una cantidad de cosas, ¿y por qué si me quemé las pestañas no tengo ese salario? Entonces ahí es donde empieza a generar un cambio en las lógicas sociales y termina generando elementos de injusticia que de alguna u otra manera terminan llevando a que ciertos individuos aspiren al otro sujeto. No sé si quiera cerrar ya, profe. Ahí, listo. Entonces vamos por la segunda pregunta. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ella y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista, ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Cambiamos, ¿no? El argumento principal de quienes se oponen es eso ya existe. Y yo le tengo dos ejemplos de que no existe completo. Evidentemente, quien es condenado por corrupción se va a la cárcel, obviamente. Pero ¿dónde está Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, preso? Está en la escuela de carabineros de la Policía Nacional, no está en la pichota. ¿Y por qué no está en la pichota? Porque hay una norma de una ley, un pedacito de una ley que dice que los condenados que sean altos funcionarios del Estado pueden ser recluidos en sitios de reclusión especiales por seguridad. Bueno, lo que dice la consulta es que eso desaparece y tienen que irse a la vieja pichota. Donde va el ladrón de gallinas, debe ir también el que le roba al presupuesto público dinero. Y la segunda cosa que falta y que está en la pregunta es que las empresas cuyos representantes legales en nombre de la empresa se vean inmersos en situaciones de corrupción no puedan volver a contratar por el Estado. Odebrecht ya confesaron los de Odebrecht que dieron coimas, que dieron dinero para conseguir contratos en licitaciones como la Ruta del Sol 2. Eso se dio por terminado el contrato, pero Odebrecht está peleando y puso una demanda contra el Estado previendo que se pueda establecer que no puede esa empresa volver a contratar con el Estado. Y esas son, entonces, eso también es lo nuevo que tiene esta segunda pregunta y lo que hace necesario votarla con el umbral suficiente positivamente. Esas dos cosas, que no puede haber sitios de reclusión especiales para condenados por corrupción y que las empresas que se demuestre que pagaron para conseguir contratos no puedan volver a contratar con el Estado. Son medidas severas, que lo que buscan es disuadir la corrupción de altos funcionarios del Estado y disuadir a empresas. Porque hoy, yo no sé si ustedes le han hecho seguimiento a un informe que está publicitando mucho la cadena Taratol en 6 AM, 9 AM, en la mañana, de Darío Arismendi. Bueno, eso se llama, ya no es 6 AM, 9 AM, sino, bueno, 6 AM hoy por hoy, ya no sé cómo se llama. Pero es un informe no solamente de la corrupción del sector público, sino también del sector privado. Aquí a veces pensamos que la corrupción es casi que un comportamiento exclusivo del sector público, pero no, el sector privado paga, el sector privado ofrece, el sector privado se carteliza, el sector privado eleva la competencia, elimina la competencia irregularmente. Entonces, que haya sanciones severas, disuasivas de la corrupción, tanto a los funcionarios del sector público como a empresas del sector privado. Bueno, no, me estaba acordando en este momento, ustedes se acuerdan de Moreno de Caro, ¿cierto? Y del senador Perea, el narrador deportivo. Entonces le dice un día, en uno de los debates justamente en el Congreso, le dice Perea a Moreno de Caro, mire, al final usted y yo nos parecemos mucho, porque usted es Moreno de Caro y yo soy Moreno de Cara, ¿sí? Acá, en esta pregunta, yo creo que estamos también de acuerdo, desde orillas, digamos, de alguna manera distintas, pero estamos de acuerdo, porque yo creo que está muy bien el fenómeno de la lucha contra la corrupción y sobre todo cuando la contratación, de lo que hablábamos al comienzo, la contratación estatal se vuelve el eje
de la corrupción en el Estado, donde más se desagran las finanzas públicas. Luego, yo también estoy de acuerdo con esta pregunta y como lo decía al comienzo, con la orientación general de la consulta. Creo que esta pregunta es importante, creo que es, apunta, está bien intencionada y apunta en general bien, pero tiene dos problemas, que no creo que hagan, digamos, que uno dijera no la voto, pero sí vale la pena tener presente esos dos problemas. ¿Cuál es el primero? El riesgo del populismo punitivo. En este país creemos que la solución es incrementar las penas y entonces vamos a doblar las penas, vamos a triplicar las penas y a prohibir, y entonces esa es la solución. Y eso es lo que se conoce como el efecto de la prevención general, ¿no? Entonces yo de esa manera disuado a la sociedad, pero realmente yo no estoy disuadiendo a la sociedad porque estoy viendo que aunque las penas sean altas, pues al final se van para la casa, ¿sí? Al final no pagan, al final negocian con el Estado principios de oportunidad y entonces el problema no está en la pena, en el quantum de la pena, sino en hasta qué punto la pena realmente, el Estado es capaz de investigar y sancionar, con 5, con 10, con 15, con lo que sea, pero garantizar una investigación y un cumplimiento. Entonces creo que, aunque la pregunta está bien intencionada, tiene, y comparto la orientación, tiene el problema de generar un populismo punitivo que no es saludable para nuestro país. Tenemos los países, digamos, los establecimientos carcelarios llenos de gente y entonces lo que hay que dosificar es bien qué debe ir a la cárcel, quién no. En este caso estamos de acuerdo, o sea, no comparto, pero de fondo hay que examinar hasta qué punto el populismo punitivo es saludable. Y el otro problema es la función de la pena. La función de la pena, ¿qué me preocupa de esta pregunta? Hablan de deben cumplir la totalidad de la pena en la cárcel sin posibilidades de remunerar, bueno, sobre todo la totalidad de la pena en la cárcel. La pena tiene una función, al menos teóricamente, una función resocializadora. Y esto me hace acordar de un debate que tuvimos en el año 2010 en la Corte Constitucional, que fue, y vuelvo sobre eso porque era el caso, el referendo que promovió la ex senadora Gilma Jiménez para la prisión perpetua. Y nosotros decíamos, bueno, la prisión perpetua tiene un problema enorme y es, la pena tiene una función resocializadora. Yo mando a alguien a la cárcel porque asumo que en algún momento podrá resocializarse. Y si no, entonces eso no es, entonces cambiemos la pena, cambiemos las medidas. El problema aquí, digamos, que me preocupa, pero que no creo que sea grave en la orientación general, es ese. El permitir o el obligar a una persona que no tenga ningún proceso de resocialización puede generar problemas en torno a la función misma con la que está concebida la pena. No se trata obviamente de una prisión perpetua, pero sí tiene un problema de hasta qué punto hay que generar espacios para que la pena cumpla esa función de resocialización que tiene. Por lo demás, digamos, totalmente de acuerdo, y en ese caso la Corte tumbó el referendo por problemas de trámite, pero nosotros digo, con el magistrado titular, salvó voto con un argumento y era, ojo, porque esto puede violar la dignidad humana, y la dignidad humana puede ser un pilar esencial de la Constitución, y una pena perpetua pues de alguna manera anula la posibilidad de que una persona vuelva a ser parte o a reinsertarse a la sociedad. Eso es para tener en cuenta, no en este caso, pero sí como los límites de la función de la pena. Bien. Algo que está generando, digamos, a nivel nacional es que ser corrupto paga. La persona comete un ilícito, gana muy buena plata, se va para allá, tiene casa por cárcel, después de eso estudia, además de poder estudiar en su casita, eso le genera el 50% de la dejación de la pena. Y como ya creo, perdón, los abogados, pero hasta donde entiendo, ya con el 50 o el 30% ya usted puede pedir libertad condicional, pues simplemente es un buen negocio. Entonces, es claro, digamos, que las leyes se vuelvan ya más punitivas y logren la contención que buscan, sería lo ideal, ¿no? Mira lo que pasó en Estados Unidos con Maddox, el supermillonario que
estafó una cantidad de personas y bancos, dentro de ellos el BBVA, el Banco Santander, y a la cárcel de una vez, y quién sabe si, digamos, de nuestra perspectiva, si lo terminaron golpeándolo en la cárcel, digamos, qué persona ya no vuelve a decir, pucha, mira lo que me puede pasar así yo sea de cuello blanco y tenga, digamos, un legado familiar altísimo. No sé si quiero preguntar algo. En general aquí no estamos poniendo pena perpetua ni nada, se está simplemente siendo un poco más severa o más severa. Yo les quiero contar a ustedes que no saben mucho de historia reciente, que yo estuve, mi primer tiempo de residencia en Bogotá, ¿saben dónde fue? En la cárcel de La Picota, porque yo era miembro del M-19. Nosotros nos alzamos en armas por el fraude electoral del 19 de abril de 1970. Yo era un ingeniero exitoso, nerd, toda esa vaina, buen estudiante, estudié en Inglaterra y era el siglo XX, ¿no? Y entonces, ¡pum!, a La Picota, en la vieja Picota. Así que yo sí sé cuál es la diferencia entre una cárcel como la que tiene cualquiera de los que está en un sitio de retención especial y la vieja Picota, porque lo sé porque vivía allá. Estuve 2 añitos allá. Me condenaron a 9 años y medio de prisión por rebelión con jurisdicción y mando. Y estuve 2 años allá y salí por pena cumplida porque en aquel tiempo, simplemente como anécdota, estaba vigente el Estatuto de Seguridad que era en uso del estado de sitio. Apenas levantaron el estado de sitio, se quedó sin vigencia el Estatuto de Seguridad. ¿Y saben cuánto era la pena máxima en el Código Penal vigente, que era el Código de 1936, para rebelión con jurisdicción y mando? 6 meses de prisión. Yo llevaba 2 años, entonces me deben 1 año y medio todavía. Entonces salí de la cárcel, pero sí les puedo decir que sí sé la diferencia entre estar allá metido en ese antro de cárcel, la vieja Picota, ahora ya le hicieron unos edificios nuevos, pero en aquel tiempo era una cárcel de 1910, y estar en la escuela de carabineros de la Policía Nacional, y vale la pena la diferencia como mecanismo disuasivo. Seguimos con el punto 3 de la consulta, que dice: contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? Como quiera, vamos 2 y después ahora usted hace otras 2. A ver, este tema, el argumento fundamental, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la manipulación de las licitaciones es el pan nuestro de cada día en muchos tipos de contratación. Hay un caso que quiero relatar reciente de una acusación de la Fiscalía General de la Nación contra un ex senador hoy, que era vicepresidente del Senado, se llama Antonio José Correa. Dentro de las partidas de la mermelada, hubo una partida para la construcción de un polideportivo en el sur del departamento de Bolívar, en un municipio del sur del departamento de Bolívar. Y allá sucedió lo que sucede con muchas de estas partidas, que finalmente había una contratación con un solo proponente. Ustedes creen que hay una sola firma de ingenieros para construir un polideportivo, eso lo hace hasta un maestro de obras. Bueno, lo cierto es que hubo contratación con una licitación, con algo que le dicen pliego sastre, y ese pliego sastre terminó en que con un solo proponente se lo dieron al amigo del antiguo congresista, y ese amigo del antiguo congresista, el contratista, dice la Fiscalía, le dio al congresista el 16% del costo del contrato. Eran como 3.300 millones de pesos, calculen el 300, como 500 millones de pesos le dio al congresista. Ese tipo de cosas son las que están sucediendo en muchos sitios del país. Por eso lo de pliegos tipo. El argumento fundamental es, pero si eso ya existe, la Cámara Colombiana de la Infraestructura presentó el proyecto cuando ya la consulta estaba en desarrollo, ya se estaban recogiendo firmas. Pero la presentó solamente para obras viales. Lo que se dice aquí, por eso es necesario volver a votar esto, es para todo tipo de contratación.
En el proyecto de ley que presentó el nuevo gobierno, y lo incluyó así, para todo tipo de contratación que haya pliegos tipo, que no sean manipulados. Lo que hacen para manipular es poner unas condiciones habilitantes amañadas. Por ejemplo, que la empresa haya hecho no sé cuántas contrataciones en este municipio, y como es siempre la misma, pues entonces se la gana una sola. Mire, ustedes son ingenieros, ¿cierto? ¿Cuántos son estudiantes de ingeniería aquí? ¿La mayoría? ¿Cierto? Estudiantes de ingeniería, bueno. Mire, los ingenieros que salen a contratar ya saben cuándo las licitaciones son amañadas y no se presentan. Yo cuando era, por ejemplo, gobernador de Nariño tenía una entidad, un grupo de contratación que le hacía seguimiento a los contratos y veíamos cuántos se presentaban a las licitaciones. Si las licitaciones son bien hechas, neutras, correctamente diseñadas, se presentan muchísimos oferentes, 35, 40, 45, 50 oferentes. Si están amañadas, se presentan 1 o 2, porque dicen, pues vamos a perder plata y esfuerzo si ya eso está amañado. De manera que el que haya pliegos tipo, el que se encuentren los mecanismos para todo tipo de contratación, para evitar la manipulación, es en la línea correcta de evitar la corrupción en las licitaciones y en la contratación. Yo estoy convencido que en este país la contratación es transparente. Es tan transparente que de lejos se ve quién va a ganar, ¿sí? Y definitivamente creo que por eso esta es una buena medida que apunta a controlar las licitaciones astre, que son donde son tales las condiciones que hay un único proponente, solo una persona o máximo 2 cumplen las condiciones para la contratación, y ese segundo que las cumple se reúne con el primero para ver cuál de los 2 va, y al final solo va uno. Y eso, digamos, que genera una anomalía institucional y pues un sentimiento de frustración. Yo también tengo muchos amigos que son ingenieros, y digamos, ese sentimiento de frustración es realmente desmotivante. Aquí, digamos, creería que estamos una vez más de acuerdo. La dificultad o lo que uno advierte es cómo la pregunta deja de ser un poco, o se vuelve un poco, pierde la neutralidad. En el año 2003, cuando el único referendo, el referendo que convocó el expresidente Uribe, la Corte Constitucional declaró inexequibles los encabezados de las preguntas. El referendo, digamos, lo que se somete es una pregunta, una propuesta de norma, y el pueblo decía sí o no y votaban, pero la Corte declaró inexequibles todos los encabezados de las preguntas porque decía, mire, eso viola la neutralidad de la pregunta y de alguna manera induce la respuesta e induce al elector, porque más o menos decía, para acabar con la corrupción aprueba usted la siguiente norma. Y entonces, si uno decía no, pues era que estaban apoyando la corrupción. Entonces la Corte dijo, no, ese tipo de encabezados, o para acabar con los problemas de drogadicción y digamos de la delincuencia derivada del consumo de droga, aprueba usted prohibir o penalizar el consumo de dosis mínimas. Entonces, claro, el encabezado en sí mismo era inductivo y generaba problemas. Entonces la Corte lo que dijo fue, todos los encabezados tienen que eliminarse y solo es, ¿aprueba usted sí o no la siguiente pregunta? Cuando uno ve esta, tiene problemas, y uno dice, mire, para acabar con la contratación a dedo, la manipulación de los requisitos habilitantes, entonces claro, de alguna manera uno dice, uy, no, es que si yo voto no, estoy avalando esto, estoy avalando la manipulación, el contratista a dedo. Entonces ahí lo que hay es un problema en la neutralidad de la pregunta. Entiende uno, digamos, por el origen y por la pretensión de la pregunta, pero se vuelven problemáticas a la hora de redactar, porque si uno dice no, entonces dice, uy, no, pero ¿cómo así? Entonces está apoyando la contratación a dedo. No necesariamente. Eso lo que plantea es la necesidad de que haya filtros previos antes de pasar a la votación popular, porque es que, y esto quedó mal diseñado, no por porque hicieron la convocatoria, sino cuando la Corte examinó esto, porque no quedó claro cuál iba a ser el filtro previo para la consulta.
Entonces se puede consultar hoy en día cualquier cosa y solo después habrá un control, y ahí es donde van a ver frustrados los sentimientos de los ciudadanos. En este caso creo que digamos, no habría mayores dificultades, salvo ya en el evento en que pase, que hay que tener en cuenta que no siempre es posible apelar digamos, a licitaciones con pliegos tipo, por ejemplo, cuando se ocurren fenómenos de emergencia, pero obviamente esto será un asunto menor que habrá que regular en su debida oportunidad. ¿Vale? Un comentario breve, si quiere, si me permite. Simplemente decirles que la diferencia con el referendo constitucional es que ahí sí era el texto expreso el que iba a quedar aprobado. Aquí no, aquí es el concepto, la idea, el mandato el que sea, y requiere un desarrollo legal donde, digamos, no tiene el mismo, puede tener el mismo efecto, pero no es igual, porque, repito, el texto que está ahí lo que hace es orientar a quien va a hacer la ley y decirle, esto es lo que tiene que decir la ley en su contenido, no en su texto expreso. Cuarta pregunta. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contrato y ejecución? Voy a empezar como para no molestar. Algo digamos que el doctor Navarro es que la Constitución del 91 pasó de una democracia representativa a una democracia participativa. Lamentablemente nuestra cultura política no ha podido, digamos, asumir todas las garantías y todos las estrategias que genera la Constitución para ser parte del Estado y ser regulador del Estado. Y algo que también se presenta en nuestra universidad, y tenemos que empezar a cambiar esa lógica. No sé, y perdón, hago un paréntesis, digamos, a un fenómeno que está ocurriendo ahorita en la universidad frente a la reformulación y el nuevo organigrama de la universidad. Entonces, siempre dejamos que nuestros salvadores nos salven, ¿no? Y entonces alguna vez yo le decía, ¿quién nos salvará de nuestros salvadores? Porque vienen, bloquean, tratan, digamos, de imponer por la fuerza, pero no hay una participación y nosotros no vamos, ¿no? Y no participamos de la asamblea, y no discutimos. Entonces, esa falta de cultura política tenemos que modificarla de alguna forma, también ser partícipes en la misma universidad, buscando, digamos, que esos fenómenos van generando una cultura política de participación y discusión democrática. Aquí, digamos, la dificultad que yo veo es que los presupuestos con participación ciudadana están orientados a que sea la ciudadanía, dice, para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y la priorización del presupuesto. Entonces, eso genera un problema, y entonces, aunque la orientación en general es buena, es decir, que haya una cierta publicidad de cómo se van a invertir los presupuestos en un departamento o una entidad, el que se permita una votación y, digamos, votemos aquí cómo vamos a decidir la inversión de los recursos de la universidad, pues es saludable en términos de democracia. Claro que es saludable en términos de democracia, pero esto no es el ágora griega, y resulta que hay temas que son o que implican una cierta responsabilidad fiscal, y hay que ser muy cuidadosos con ciertas decisiones fiscales. Entonces, yo creo que la participación es buena, es necesaria, pero no la decisión a la hora de ver cómo se invierten los recursos, porque claro, eso es como en la casa, ¿sí? Si uno le dice a la niña, bueno, ¿a dónde vamos a almorzar hoy? Y la mayoría, nos vamos a comer hamburguesa, ¿sí? Y no, resulta que no es lo saludable, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar, y no significa que esté en una capitis diminutio o en una que los ciudadanos no sepan, pero resulta que hay ciertas decisiones técnicas, hay ciertas decisiones de priorización que deben atender a otro tipo de criterios, y entonces ahí es donde creo que hay que tener cuidado con no confundir la participación con la decisión. Precisamente por eso el presupuesto y la Constitución establece, el presupuesto lo presenta el gobierno, ¿sí? Y las modificaciones del presupuesto deben tener el aval del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Porque claro, si dejamos que el Congreso defina la suerte de del presupuesto, pues los polideportivos y las canchas
las piscinas olímpicas, etcétera, seguramente serán muchas, y habrá otros temas donde la prioridad no necesariamente sea la mejor. Entonces ahí lo importante es tener claro que una cosa es la participación y otra es la decisión, sobre todo en escenarios de responsabilidad fiscal. O sea, si estuviéramos nadando en plata, perfecto, pero es que la plata es lo que no hay. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones. Bien, la participación sí, la decisión debe responder a criterios fiscalmente responsables. Mi experiencia con presupuesto participativo es la más fuerte de todas, yo pienso que de ningún otro mandatario en el país. Las hice en la alcaldía de Pasto, la hice en la gobernación de Nariño, no con el 100% del presupuesto, no se puede con el 100% del presupuesto, pero sí con el 50% del presupuesto en el caso de la alcaldía de Pasto. Y bueno, meto una cuña aquí de paso, si llego a ser alcalde de Bogotá, voy a hacer presupuesto participativo en Bogotá, con por lo menos el 20% del presupuesto de la ciudad. Porque al fin y al cabo hay una lógica de fondo. El dueño de la plata es el ciudadano que paga impuestos. No solamente debe nombrar a quien le gerencia y le administre la plata, sino que tiene que participar en la decisión de las prioridades de uso de su plata. Y eso es muy importante, sí, hacerlo. Y creo que lo más importante que se puede hacer en democracia participativa en los próximos años. En Pasto llevamos 23 años después de que yo fui alcalde y se sigue haciendo presupuesto participativo. 5 alcaldes distintos lo siguen haciendo. Porque, mire, los políticos en campaña son gente simpática. Cargan niños, se toman fotos con viejitas, hacen selfies, pero son queridos. Y una vez elegidos, no conocen a nadie, se encierran y se aíslan de la gente. Y entonces hay una brecha de confianza entre los ciudadanos y el Estado. Una manera de acortar esa brecha, de lograr que trabajen juntos ciudadanos y Estado, es el presupuesto participativo. Por eso la ley tiene que reglamentarlo muy bien. Efectivamente, hay temas que no se pueden decidir de esa manera, temas de tipo macro, temas de prioridades que no son siempre prioridades que la gente ve claramente, pero tener por lo menos un 20% de dinero del presupuesto que se haga, se decida participativamente, es algo. Mire, pregunto, por ejemplo, ¿quién de ustedes, los que está aquí, vive en Kennedy? ¿Hay alguno que vive en Kennedy? Bueno, les pregunto, ¿saben cuánto es el presupuesto del año 2018 de la alcaldía local de Kennedy? Seguramente no saben nada. 120.000 millones de pesos. ¿Eso es billete o no? ¿Cómo se usan 120.000 millones de pesos en Kennedy? Tampoco tienen ni idea. Deberían poder participar en cómo, primero informarse si ese dinero existe, en cómo se va a invertir y cuáles son las prioridades de inversión de ese dinero en Kennedy. Y en cada una de las localidades en Bogotá pasa lo mismo. De manera que yo sí creo que este tema de presupuesto participativo es un tema en el que debemos avanzar, que aproxima a los ciudadanos y al Estado y que mejora la posibilidad de que trabajando juntos resolvamos muchos más problemas. ¿Y saben una de las cosas que va a suceder si hacemos presupuesto participativo en Bogotá? Que en muchas zonas, hablo de Suba, por ejemplo, aquí quien vive en Suba. En Suba estoy convencido que si hacemos presupuesto participativo a nivel de localidad, lo que va a ser priorizado es la construcción de una sede de la Universidad Distrital en Suba. Y si ese es el mandato de los ciudadanos, habrá que construirla. Muchas gracias. Listo. Quinto, congresistas deben rendir cuentas de asistencia, votación y gestión. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbies de proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales haya presentado candidatos? Bueno, rendir cuentas es importantísimo. Anécdota. Cuando estaba terminando el Senado, porque yo pues ahora soy desempleado, antes era senador hasta el 20 de julio y ahora estoy viviendo de los que ahorré con ese magnífico sueldo de 30 millones de pesos. Ahora antes ahorraba y ahora desahorro, para así es la vida.
Me dijeron, hola, hay un programa de televisión para que se presente la rendición de cuentas. Le vamos a dar 3 minutos. Y dije, uy, tan poquito, mejor es que hay muchos senadores que seguramente van a rendir cuentas. Como a los 10 días me llamaron, vea, tiene 20 minutos. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, ninguno se presentó, hay muy poquitos. Así te hice una rendición de cuentas de 20 minutos que probablemente, como es en el canal institucional, muchos de ustedes no vieron, pero me dieron 20 minutos porque no rendían cuentas, ni siquiera teniendo la televisión para rendir cuentas gratis, teniendo la televisión gratis. Entonces, te rinden cuentas es necesario, pero yo quiero hacer énfasis en uno de los puntitos de ahí, y que dice que la mermelada, que antes se llamaban grupos indicativos, y no sé, tiene 2 componentes. Uno, la partida presupuestal para ir a llevar a la región, tipo el caso del expuse del sur de Bolívar, que se la dan a los que votan los proyectos del gobierno, ¿no? Yo voté en contra del aumento de IVA del 19% y por lo tanto de mermelada nada, ni pedí, ni nada, ni me interesa. Nunca me han ofrecido, siquiera, quiero ser sincero. Pero los otros son cargos públicos. Entonces, el dueño del SENA, el dueño de Bienestar Familiar, el de la dirección de no sé qué, y de tal y de pascual. Ahí dice que deben rendir cuentas y tienen que informar cuando presentan hojas de vida para cargos públicos. Importantísimo. Obviamente, a lo mejor no lo informan, pero si la ley establece que es obligatorio informarlo y no lo hacen, y se demuestra que presentaron hojas de vida y no informaron, eso da para una sanción disciplinaria por lo menos, o una sanción ya de tipo penal. Por lo menos disciplinaria, sí. A mí me parece que eso es importante para ir desmontando esa relación impropia entre el Ejecutivo y los cuerpos colegiados, que es la relación del clientelismo. Esto se desmonta sancionando y poniendo sobre la mesa cómo se desagrega el presupuesto. Y además, a que cargos públicos tienen acceso a los amigos de los congresistas y de los miembros de las corporaciones. Cuando yo fui alcalde de Pasto, iban a decirme, yo atendía a personas sin cita, un día a la semana, eso iban unas filísimas. Entonces yo hacía entrar la fila hasta aquí, hasta estaba el escritorio, y aquí había una señora y me decían, bueno, señor alcalde, yo voté por usted, ya le hice un favor, necesito que usted me haga un favor ahora. Le decía, bueno, a ver, ¿cuál favor necesita? Mi hija acaba de terminar en la Universidad Distrital y necesito que me le dé un puesto. Entonces yo aprendí la frase de un sacerdote que le decía, hijo mío, no lo puedo todo. Todos los que están en la fila vienen a lo mismo y tomamos para darle empleo a todos. Pero aquí le damos un tinto, lo atendemos, lo tenemos. Algunos se ponían bravos y decían, este alcalde no sirve para nada. Pero hay que la gente decirle la verdad. Pero en todo caso, que tengan que mostrar a qué puestos presentaron hojas de vida y declararlo públicamente, me parece que es un avance importante en darle transparencia a las relaciones entre el gobierno y los cuerpos colegiados. La rendición de cuentas debería hacerse por parte de los ciudadanos, es decir, en el control político, cuando uno vota y dice, oiga, este se la cobro porque este senador fue terrible, este congresista fue terrible, entonces ahí debería ser el control de cuentas. Pero eso no ocurre, en la práctica cada 4 años vuelve el fenómeno y se vuelve cíclico y aparecen y se vuelven amables y luego desaparecen, en fin. Ahora la rendición de cuentas es cuando escucha uno a Julito en la W diciendo quiénes asistieron y quiénes no asistieron, y ahí sí los congresistas se preocupan, ¿sí? Ahí le genera algo y entonces empiezan durante 1 o 2 semanas a ir con cierta frecuencia, a asistir un poquito más juiciosos a las plenarias, no tanto a las comisiones, pero yo creo que la rendición de cuentas sí es un fenómeno necesario dentro de lo que es la responsabilidad y el accountability de responsabilidad, de manera que es importante desde esa perspectiva. Ahora, el problema de la mermelada, los anteriores auxilios parlamentarios que la Constitución del 91 prohibió, y que son ahora los llamados cupos indicativos, y efectivamente ese es el hoy en día creo que es uno de los problemas más complicados para el gobierno y de las fuentes de corrupción, porque son esos recursos que la Corte Constitucional en el año 2001 avaló y generó un problema, a mi juicio, complicadísimo, porque está permitiendo eso,
los proyectos con destinación específica para las regiones. Entonces, la rendición de cuentas creo que sí es muy importante y el control o la responsabilidad a cada una de las gestiones. Y otro fenómeno, el del lobby. El lobby no está regulado en Colombia y el lobby hace parte de otra de las facciones de la corrupción privada, la corrupción empresarial, denominada como lobby, pero que tiene unas implicaciones profundas a la hora de gestionar intereses de grupos empresariales o de ciertos sectores, segmentos de la sociedad que tienen un impacto muy fuerte y que tienen nichos congresionales claramente definidos. O sea, la regulación del lobby resulta importante y necesaria dentro de esos procesos de control, transparencia y rendición de cuentas. Ahí definitivamente estamos en la misma línea. Yo creo que hoy estamos de acuerdo en prácticamente todo. Bien, con el fin de poderle dar la palabra, digamos, al público, no voy a intervenir, entonces, para no alargar y tener, digamos, un diálogo también con ustedes. Entonces, sexta pregunta, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflicto de intereses como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero, compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo en afinidad y primero civil y a sus usos de derechos o de hecho? Eso es tan claro que demos espacio a las personas y yo diría que eso hay que hacer. Ahí lo harto es un poco la pregunta, ¿no? Porque la pregunta dice, y a su potencial red de testaferros. Entonces, claro, o sea, una pregunta que tiene una inducción a la respuesta que es complicadísima. Entonces, si uno la lee con cuidado, dice, oiga, pero sí, es cierto, la familia está, en la política, en la alta política, que los cargos se van heredando, y entonces si no va al Senado, el representante va a la esposa, o al hermano, o al hijo, está bien. Pero fíjese la reacción, es una reacción problemática, porque ya está diciendo que la familia es la potencial red de testaferros. Hombre, la familia es la familia. Pues la Constitución le permite que uno no declare contra los parientes, contra el cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil. Entonces ese es el problema de que no haya filtros antes de la elección. Ahí es donde yo quiero que veamos. El problema es que no hay un control previo, o digamos, hay que explorarlo antes de la elección, porque esto de alguna manera sesga digamos, la orientación de la discusión. Ojalá este tipo de consultas se pudieran hacer simultáneamente con las otras elecciones. Ese sería un avance significativo, porque en muchos países coinciden. Mire usted cómo se está abriendo paso el uso recreativo de la cannabis en Estados Unidos, a punta de consultas populares coincidiendo con el día de elecciones. Pero aquí tener que hacerlo un día frío sin financiación y además de eso le van a poner un control previo, pues ahí sí acaban de matarlo. Es tan difícil que nazca y que se convierta efectivamente en un instrumento de participación. Bien, séptima y última pregunta. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales? Bueno, ahí hay como dos ejemplos opuestos. Ejemplo de que esto es bueno sería el senador Gerlain. El senador Gerlain llegó a estar 40 años en el Senado y el hombre ni siquiera era capaz de hacer el voto electrónico. ¿Sabes cómo es el voto electrónico en el Senado? Uno pone el dedo en un huellero y entonces se le enciende la cosita de voto y se marca en la pantalla. El senador Gerlain estaba tan obsoleto, ya tenía eso, lo podía hacer, ¿no? Ya siempre votaba voto manual del senador Gerlain. Ese es un ejemplo de que hay que limitar el número de pedidos. Pero en contra de limitar el número de pedidos también hay argumentos. Hay buenos senadores que ya completan 3 periodos, claro que esto no es retractivo, pero hacia el futuro no podrían ir un 4.º pedido al Senado.
Entonces hay quienes dicen, hombre, eso no es conveniente porque un buen senador vería limitada su reelección siendo bueno y produciendo de buenos resultados al Senado. De manera que yo en esto acepto que hay dos posiciones y que cada uno tiene que en ese momento tomar la decisión de qué prefiere, si un proceso de renovación o la posibilidad de que buenos senadores puedan permanecer. Bueno, digo pues para todos los cuerpos colegiados, ¿no? Ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. Yo creo que este es un buen ejemplo de lo que deben ser las preguntas típicas de una consulta. Estas decisiones donde aparecen ahí, digamos, controversias, hay debates de un lado o de otro, son interesantes, no están de por medio derechos de minorías, se trata de explorar procesos de renovación institucional, en fin, y hay modelos. En Estados Unidos un magistrado o un senador puede estar el tiempo que quiera, los magistrados de la Corte Suprema son vitalicios, en Colombia, digamos, son 8 años, los congresistas pueden ser, pero, digamos, son opciones y este es el escenario donde dice uno, bueno, ahí hay que permitir que la ciudadanía se pronuncie en uno u otro sentido, está bien. Muy bien. Bien. Vamos a pasar a dar la palabra a quien quiera intervenir. Por favor, levante las manos para 1, 2, 3. ¿Alguien más? La primera ronda. 4. Listo, vamos con una ronda de 4 preguntas. Okay. Bien. Es que nos están escuchando, estamos en streaming y necesitamos que nos escuchen. Primero quisiera hacer una aclaración en los presupuestos participativos, sí han existido, pero desafortunadamente asistimos ciudadanos y la maquinaria del alcalde de turno. Llevamos haciendo presupuestos participativos en Suba, que es donde yo he podido asistir, tanto en el gobierno de Samuel Moreno, en el de Petro y en el de Peñalosa ahorita. Y la experiencia es muy triste, porque primero van más funcionarios de la alcaldía que ciudadanos. Entonces, eso es preocupante. La participación es nula. Y por otro lado, de los ciudadanos, solo vamos unos ciudadanos y la maquinaria del alcalde de turno, que puede ser el alcalde local, para aplaudirlo y para estar por encima de lo que uno hace. O sea, eso es un engaño a la población que habría que pararle un poquito de bolas si realmente se quiere hacer presupuestos participativos. Ahora, la pregunta que yo haría es la siguiente: ¿cómo se va a garantizar que el umbral de 12 millones.2 se puede lograr cuando llevamos 20 años que la ultraderecha se ha ganado las elecciones en este país, y más cuando se ha hecho, por ejemplo, en el sí y en el no, gana el no y se hace lo que dice el sí? Entonces, es decir, nos están tomando el pelo, llevándonos a unas elecciones que realmente no son serias y que yo las veo por experiencia como una trampa de la ultraderecha. Sí, primero hagamos las preguntas y ellos las van anotando y ahorita responden. ¿Quién iba? ¿Por allá? Javi. Bueno, pues primero saludo el gesto de el precandidato Navarro por venir acá a la Universidad Distrital. Puntualmente tengo 2 preguntas, una por el momento, porque estamos hablando de la consulta anticorrupción, y otra por el lugar, porque estamos acá en la Universidad Distrital. La primera es que, hablando en el tema de las licitaciones, me gustaría conocer su opinión como precandidato a la alcaldía acerca de que el Banco Interamericano de Desarrollo sea el que quiera poner las condiciones para la licitación del metro elevado que pretende establecer Peñalosa. Y la segunda pregunta, ya que estamos acá en la Universidad Distrital, es ¿qué opina usted acerca del proyecto de Transmilenio en la 7ª
¿Y qué opinión tiene acerca de que el rector de la Universidad Distrital apoye ese proyecto? Gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas y con relación a la primera pregunta, quería saber cómo qué ley o, pues, no cuál específicamente, sino qué menciona la ley que establece que es inconstitucional hacer la participación, digamos, de la consulta para bajarle el salario a estos altos funcionarios del Estado. ¿Y quién entonces está encargado de hacer estas renovaciones y por qué no se han hecho debidamente? Con respecto a la segunda pregunta, a la segunda pregunta no, sino en general a la consulta, porque no se puede tener el apoyo de los medios de comunicación para divulgar la consulta, porque no se está diciendo que se genere un sesgo de voten sí o voten no, sino que simplemente se divulgue que se va a hacer una consulta. Con respecto a la tercera pregunta, si pues a estos funcionarios se les va a dar o sea, no se les van a generar, digamos, condiciones especiales cuando tengan cárcel. ¿Cómo se va a asegurar, digamos, en este caso, valga la redundancia, la seguridad de estos políticos, ¿no? Porque pues de pronto sí están atentando un poco a la seguridad de esta gente. Y pues mencionaban que pues eso de pronto puede atentar contra la dignidad de ellos y pues no creo que ellos hayan pensado mucho en la dignidad del pueblo cuando tomaron sus decisiones, como para hacer la aclaración. Y tenía otra, perdón. ¿Y cómo influye la participación de nosotros en la disposición de los recursos? Porque cabría aclarar, y en medio de la consulta, qué porcentajes, digamos, de participación vamos a tener en la disposición de los recursos, en este caso, pues que se hablaba de ello. Gracias. A ver, yo empezaré por una pregunta. Mi nombre es María del Rosario Bonilla. No existe corrupción cuando o sea, si yo soy servidora pública, yo tengo un mandato que me lo da la Constitución Política de Colombia, y ese mandato dice que yo estoy al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía. No existe corrupción, no hay relación entre mi salario o las leyes o decretos que han permitido que yo tenga ese salario y el hecho de que yo haya aprovechado mi cargo para mi beneficio personal y no para el beneficio de todo el mundo. Ahí hay corrupción para mí. O sea, eso no tiene duda. Si yo estoy en un escenario donde aprovecho la relación con las instituciones, con los directivos y mi relación con la posibilidad de legislar para generarme unos beneficios desorbitantes, ahí hay corrupción. Eso para mí, pues, no sé por qué se duda de que no haya corrupción, de que haya corrupción. La otra cosa es que indudablemente todos estos mecanismos de participación tienen mucho tiempo y fueron pensados de la manera más enredada para que no pudieran realizarse. De hecho, en este país hemos tenido apenas una revocatoria del mandato en todos estos años. No hemos tenido muchas iniciativas legislativas, no hemos dado pie pues a materializar estas consultas, ¿cierto? Pero todo esto estuvo pensado en términos de algo que planteaba nuestro precandidato, ¿cierto? Y es el tema del constituyente primario. O sea, ¿quién es el que decide? El constituyente primario. Y eso está por encima de las instituciones. Por lo tanto, una consulta popular que quiera dar cuenta de lo que dice el constituyente primario tiene que ser más legítima que cualquier otra cosa. Y finalmente, el último comentario es que no es posible generar una rendición de cuentas ni presupuestos participativos mientras eso no esté mediado por una pedagogía muy fuerte, una pedagogía política, ciudadana, que nos enseñe a todos y a todas a conocer cómo se mueve el Estado y por qué es obligatorio vigilarlo. Porque cuando yo le doy recursos a mis hijos, por ejemplo, si yo le doy plata a mis hijos, yo miro en qué la gastan.
El recurso público sale del bolsillo de todos nosotros y por lo tanto tenemos que mirarlo, pero no tenemos ni idea de cómo se mira. Entonces, por eso es que hacemos rendiciones de cuentas donde solo vamos a aplaudir unos cuadros lindos que presentan los mandatarios, pero no tenemos ni idea de qué es lo que estamos mirando. Entonces, un presupuesto participativo tiene sentido en la medida en que sepamos exactamente qué es lo que vamos a mirar. Hay que hacer pedagogía. Bueno, muchas gracias. Yo tengo ciertas dudas con respecto a cómo se va a gestionar recursos o la forma de que las personas que viven en veredas o en sitios rurales para que puedan asistir a la selección, bueno, a la consulta. Porque lo que veo en este momento en el pueblo en el que yo vengo es que muchas de las personas que viven en el campo, el día de las elecciones, cuando vienen a elegir alcaldes, gobernadores, senadores, son ellos mismos los que contratan los buses para movilizar a tanta gente que hay en sitios muy alejados. Entonces eso es un problema porque veo que hay mucha gente que uno pues trata de hablarles y de decirles venga, hay que votar, pero dicen no tengo cómo movilizarme el día para venir ese domingo, no puedo. Y la otra pregunta es acerca de, tengo una duda acerca de lo que es las garantías cuando hay elecciones, que por ejemplo no se puede hacer contratación los meses antes de las elecciones presidenciales o de alcaldías para no entrar en discusión con eso. Y muchas veces en los colegios se quedan las personas sin el refrigerio escolar, hay cosas urgentes que hacer en algunos sitios de la región y no hay la posibilidad de hacerlos por estas razones, por razones de garantías y todo eso. Entonces quiero saber si pues, se podría gestionar esa parte o si eso viene incluido en la pregunta 3 que habla acerca de la contratación. Gracias. Adelantamos. Primero, la experiencia de los acuerdos ciudadanos, o los encuentros ciudadanos en Bogotá, es una experiencia totalmente insuficiente. Eso realmente pone a la gente a votar torciente, como usted dice, van unos pojitos, van no sé qué, y además de lo que deciden en los 4 años no se cumple sino una fracción nada más de lo que es así. Lo que haríamos sería una cosa distinta a eso, y es, primero, invitar a la gente masivamente. A cada uno le va a llegar en un recibo de Todensa o de la empresa de Acueducto de Bogotá una invitación a participar en un encuentro por unidad de planeación zonal, UPZ, donde diga, hay tanto dinero para esta UPZ. 2, los temas sobre los cuales se puede decidir son este y este. 3, se van a nombrar 300 delegados por esta UPZ para un encuentro ya de localidad. 4, la fecha del encuentro es tal, y 5, el sitio es tal. O sea, vamos a invitar masivamente a la gente, poniendo las condiciones, que es, ¿qué temas se pueden decidir ahí? Para que eso no sea un reguero de temas, digamos, inmanejable. Y segundo, ¿cuánto dinero hay disponible? Mire, si no sabían que había 120.000 millones de pesos en Kennedy, en general no saben cuánto es el presupuesto, y una de las cosas que pasan es que las aspiraciones de la gente valen mucho más que el dinero disponible. Entonces, un acto de responsabilidad en un manejo de una cosa de estas, es decir, hay tanto dinero disponible, vamos a decidir sobre este dinero este año. No le alcanzó para su propuesta, vuelve al año entrante y convenza a la gente de que el año entrante sí se apruebe esa propuesta. Por eso hacerlo 4 veces en 4 años, o sea, una vez al año, es indispensable. Para una cosa adicional, el primer punto del orden del día del segundo año es qué tanto se cumplió lo que se decidió el año pasado, que haya control ciudadano sobre las decisiones que se tomaron. Entonces sí hay que hacer un cambio, y eso, repito, no necesita ni siquiera una norma, ni un acuerdo, ni una ley. La preparación del presupuesto lo hace el Ejecutivo.
Este Ejecutivo decide hacerlo participativamente en un porcentaje del presupuesto, listo, y lo hace participativamente. Y ya se presenta al Consejo Distrital y el Consejo Distrital tomará las decisiones que en mi opinión van a hacer respetar los resultados de la participación, porque oponerse a los ciudadanos si han participado de manera importante es imposible para alguien que esté en un cuerpo colegiado. El tema de llegar al umbral, ese es el reto más grande de todos los que tenemos. No va a haber transporte para poder llevar a los campesinos, porque no hay financiación estatal. Para elegir un edil o para elegir al presidente de la República hay financiación estatal. Se llama reposición de gastos de campaña. Para la consulta popular no hay ni un peso del gobierno ni del Estado, cero. O sea, no, aquí todo lo que hay, la publicidad, lo que sea, ha sido pagado de los bolsillos de los que estamos promoviendo el esfuerzo o a lo sumo ayuda de los partidos que están ayudando en este esfuerzo, pero no hay un peso de financiación estatal. Por eso no hay cuñas de televisión, porque una cuña de televisión vale 20 o 25 millones de pesos, una cuña de 30 segundos, no hay cómo pagarla. Entonces sí hay un reto tremendo que es conseguir el umbral. Yo diría, esto se me te lo diría de esa manera, conseguir el umbral es casi que milagroso. Por eso pasó lo siguiente. El segundo de los pasos después de las firmas era que en el Senado se aprobara una proposición diciendo si era conveniente o no era conveniente la realización de la consulta. 86 votos a favor, 0 en contra. Y uno diría, si todos estaban de acuerdo, pues está claro que no. Pero estaban diciendo, y por eso vamos a echar nosotros el muerto de oponernos, que no alcancen después el umbral y ya no es culpa de nosotros. Y por eso votaron que sí, pero están haciendo campaña en contra. ¿No? Es la maña de, la maña vale más que la fuerza, dicen a veces. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo enorme todos, y por eso tengo que pedirle a los que están convencidos de la consulta, aún que vayan a votar alguna o algunas preguntas no, pero que participen, porque el umbral es de participación, que hagamos un esfuerzo enorme por convencer a todas las personas que conozcamos que participen y que por lo tanto le den potencialidad al instrumento de democracia participativa. Las licitaciones del metro elevado y del Transmilenio por la séptima, a mí me gusta más el metro subterráneo. Yo viví en México, Guadalajara en el llano, México en una laguna, dice la canción, ¿cierto? Y en esa laguna hay 7 líneas de metro subterráneo. Sí se puede hacer metro subterráneo aún en condiciones de que el subsuelo no sea, digamos, como lo es en Bogotá, en algunas zonas también, digamos, eran antiguas zonas de humedales. Se puede hacer, y si se hiciera el Transmilenio subterráneo por el trazado que estaba diseñado, no se necesitaba, perdón, el metro subterráneo, no se necesitaba el Transmilenio por la séptima. Si hay metro por la 11, la gente de la séptima baja a la 11 y no necesitamos el Transmilenio por la séptima. No estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que esperar a ver hasta dónde llega el proceso de contratación en el que está comprometido esta alcaldía. Apoyo de medios a la consulta. Pues hay un cierto tema. Iván Mejía Álvarez, ¿saben quién es Iván Mejía? ¿Los que oyen fútbol? Bueno, él dijo ayer que iba a votar la consulta en su programa de la 1 de la tarde. Pero sí, efectivamente, no hay una campaña de medios, porque como no hay dinero del Estado, porque ¿dónde estaban los medios fundamentalmente en la campaña presidencial? En publicidad política pagada. Cuñas de Iván Duque, cuñas de Gustavo Petro, cuñas de todos los candidatos en primera vuelta y de los 2 que pasaron a la segunda vuelta. Eso hoy no existe porque no hay financiación. Yo creo que se necesita una revisión de las normas que han desarrollado cómo realizar los instrumentos de democracia participativa, porque así como está, el reto de pasar el umbral es un reto enorme. Si lo pasamos, oiga, es una maravilla. Pero aún si salen 8, 9, 10, 5, 7 millones de votos, ya, que haya un montón de gente que sin dinero, sin estímulos, excepto por convicción, sale a votar en una cantidad de esas por una consulta como esta, ya genera un hecho político
de mucha importancia hacia el futuro, que creo que aún sin umbral es un hecho sumamente importante, pero mucho mejor que hay umbral, por supuesto. Así que el esfuerzo de que pasemos el umbral es un esfuerzo que debemos hacer todas y todos. Y para dejarle algo también aquí a mi compañero, y no faltaba más, y que seguramente tiene muy buenos argumentos para defender sus puntos de vista, ¿qué le diría para decir algo más? Que sí hay que simplificar, María del Rosario, los instrumentos de democracia participativa. Como están, son muy complejos y se vuelven casi imposibles de volverlos realidad. Le pasó al presidente Álvaro Uribe en su momento, referéndum constitucional, 16 preguntas, lo hizo un sábado antes de un día de elecciones, con todo el gobierno metido hasta el fondo en la promoción de ese referendo, y no pasó sino una de las 16 preguntas, el umbral, y el umbral era más bajito que el de la consulta anticorrupción, porque el referendo tiene un 25% de umbral, este tiene un 33.3% de umbral, es más alto. De verdad, pues, que sí si queremos tener democracia participativa, tenemos que simplificar los mecanismos de participación establecidos en las leyes. Bien. No, yo quisiera concentrarme en dos aspectos de las preguntas. Otras eran con destinatario específico, entonces no me referiré a ellas. La primera, y creo que queda en el ambiente, y usted mismo lo reconocía, el gancho de la consulta es la primera pregunta, ese es el gancho. Pero resulta que ese es un gancho ciego, porque la pregunta es jurídicamente inviable. Entonces, al final, bueno, bienvenido, o sea, ojalá se alcance el umbral, yo en ese sentido no tengo ninguna discusión, pero al final esa pregunta no se va a poder realizar, va a ser seguramente un mensaje político, pero más allá de una realización jurídica va a ser inviable, y eso, digamos, es lo que a mí no me gusta un poco, que hay una suerte como de defraudación, de engaño, porque realmente si uno ve las condiciones bajo las cuales está prevista hoy, las reglas de juego, pues no permiten que eso se vaya a dar. Entonces, al final del día va a haber una defraudación. Y eso me lleva al siguiente punto, y era, bueno, ¿dónde está en la Constitución que realmente, o en la ley que realmente eso está prohibido? Usted mencionaba el artículo 187 de la Constitución, que dice que la asignación de los miembros del Congreso se reajusta anualmente. Y bueno, ahí hay un debate interpretativo, hermenéutico, pero realmente a mí no pueden reajustar para bajarme, y eso tiene una historia, y es el salario, digamos, el salario de los congresistas en sus orígenes era porque el monarca tenía, digamos, ciertos mecanismos de presión respecto de los parlamentarios. Acá, digamos, el problema es desde esa perspectiva y desde la perspectiva de la regresividad del salario, o sea, el salario se va a reducir, y hoy estamos hablando de unos congresistas, mañana estamos hablando de otro tipo de reducciones de salario o de otro tipo de afectaciones de orden, no sé, prestacional, pensional, etcétera, donde la dificultad es distinta. Y eso me lleva al siguiente punto. Bueno, y la ley estatutaria también señala expresamente que no puede haber consulta popular sobre asuntos que son de iniciativa del gobierno. No los enredo con las leyes, con las normas, pero la Constitución dice cuáles son los asuntos que solo pueden tramitarse a iniciativa del gobierno. Uno es el de los impuestos y otro es el del régimen salarial de los servidores públicos. Si la consulta fuera, pensemos por un momento, si la consulta fuera no para que se redujera el salario de los congresistas, sino para que se duplicara el salario mínimo. Ese sería el escenario. Primero, yo creo que habría más votación, pero sería igualmente irresponsable porque es una decisión que tampoco se podría hacer por esta vía. ¿Cuál es la vía? Un acto legislativo, una Asamblea Nacional Constituyente, un referendo o una iniciativa del gobierno. Pero así como no se puede reducir el salario, tampoco se puede pretender por consulta popular que se duplique el salario mínimo. Sería incluso más equitativo, para no nivelar por lo bajo, sino tratar de subir. Pero son asuntos que no se pueden por esta vía. Y tercero, ¿y por qué no se pueden? Y ahí digamos que yo discrepo, pues entiendo muy bien el argumento de que nosotros somos el pueblo y nosotros, y cuando digo nosotros somos todos,
nosotros somos el constituyente primario, pero resulta que sí y no, porque eso ya está revaluado y hoy en una democracia no todo se puede someter a votación popular. Y no todo se puede someter a votación popular. Quiero poner 2 ejemplos. La consulta antitaurina. La consulta antitaurina, la Corte Constitucional dijo, no se puede someter porque lo que están de por medio son derechos de minorías. Y los derechos de minorías, yo no puedo permitir, los derechos fundamentales en general son derechos contramayoritarios. O sea, yo no puedo permitir que el derecho de una persona se ponga a discusión del pueblo, como lo decía el profesor, como en el caso de Barrabás. No, hay ciertos asuntos y los derechos fundamentales no puedo permitir que se discutan en democracia. Esta es una reflexión de fondo a que yo los invito, y es, hoy es este tema, pero ciertos asuntos, como en general los derechos de minoría, no se pueden dejar en esa dirección, y son una garantía para todos nosotros como ciudadanos. Entonces, en democracia hay cosas que no se pueden dejar de decidir, pero hay asuntos que tampoco se pueden decidir. Yo quiero cederle la palabra al profesor ya porque si no se nos va el tiempo. A Mauricio le va a hacer una apuestita aquí sencilla, un agua aromática que si saca más de 12.2 millones de votos se va a rebajar el salario de los altos funcionarios del Estado. Le ha puesto una agüita aromática, sí. Bueno, Cervantes nos muestra en la parte final del Quijote cómo el Quijote empieza a decir que las luchas que había tenido contra los molinos de viento eran absurdas, ¿no? Que cada vez que se enfrentaba un molino de viento, detrás de la otra colina salía otro molino de viento. Hoy nos encontramos contra una perspectiva de cambiar, creo que la visión de participar el 26 de agosto, es demostrar nuestra participación ciudadana. Participe, si hay uno si usted cree, digamos, que no es prudente bajarle el sueldo a los congresistas porque simplemente ellos no incurrirían en actos de corrupción, pues hágalo, pero lo importante es votar. Recordemos que en muchos países que la democracia se están haciendo matar y están luchando por poder tener este privilegio, y nosotros tenemos el derecho constitucional y el deber como ciudadanos de participar. En nombre del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, muchas gracias por la participación y esperamos tenerlos en próximos eventos. Hasta luego.